vamos a ver la última noción relacionada con relaciones de equivalencia, funciones definidas en el conjunto cociente. Vamos a tratar funciones en las que el conjunto de salida o el conjunto de llegada es un conjunto cociente. Vamos a comenzar pensando en que el conjunto de llegada es un conjunto cociente. En este caso solamente tenemos que entender la función y trabajar con ella. De este caso hay una función especial, que es la siguiente. Vamos a definir la función de paso al cociente. Sea x un conjunto y sea r una relación de equivalencia definida en él. La función de paso al cociente es la siguiente. Pi de x en el cociente x con la relación de equivalencia, que a cada elemento de x le asigna su clase de equivalencia por esa relación. La aplicación del paso al cociente se suele denotar por pi, no por nada, simplemente es una notación así muy extendida. La función de paso al cociente tiene una propiedad y es que siempre es sobreyectiva. Todos los elementos del conjunto de llegada, las clases de equivalencia, vienen de algún elemento del conjunto de salida. De hecho, vamos a demostrarlo. Tomamos una clase de equivalencia x en el conjunto cociente. Sabemos que una clase de equivalencia es un conjunto no vacío, por lo que existe al menos un x0 en esa clase de equivalencia. Y afirmamos que f de x0 es de hecho la clase de x que hemos tomado. Por la propia definición de la función paso al cociente, llevamos x0 a la clase de x0. Entonces podemos escribir que f de x0 es la clase de x0. Pero por otra parte, como x0 pertenece a la clase de x, vamos un momento a recordar las propiedades de las clases de equivalencia. Aquí, esta propiedad, la primera, nos dice que dos elementos están relacionados si y solo si sus clases de equivalencia son iguales. Volvamos. Entonces, que x0 esté en la clase de x nos dice que x0 está relacionado con x y por tanto la clase de x0 es igual a la clase de x. Si juntamos estas dos cosas, tenemos que f de x0 es la clase de x0, que es la clase de x, que es lo que queríamos probar. La clase de x es la imagen por f de alguien. He llamado f a la función de paso al cociente en lugar de pi, no importa. Vamos a hacer un ejemplo. Consideramos la función de z en z3z tal que f de un entero es su clase de equivalencia en z3. Esta es la aplicación de paso al cociente, la he llamado f en vez de pi, no pasa nada, de z a los enteros módulo 3. Vamos a ver ahora funciones en las que el conjunto de salida es un conjunto cociente. Aquí hay algo más que decir. Supongamos que trabajamos con una función f que va de x cociente con r, una relación de equivalencia, en otro conjunto y. Bueno, como los elementos del cociente son clases de equivalencia y las clases de equivalencia pueden tener representantes distintos, hay que asegurarse de que la función esté bien definida. Es decir, que la imagen de una clase no depende del representante que elijamos para la misma. Es decir, si la clase de x1 es lo mismo que la clase de x2, aquí tenemos el representante de x1 y el representante de x2 para la misma clase. Lo que tiene que ocurrir para que la función esté bien definida es que f de la clase de x1 sea igual a f de la clase de x2, porque en realidad son el mismo elemento, tienen que tener la misma imagen. Si un mismo elemento tiene dos imágenes diferentes, no sería una función. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a decir si están bien definidas estas funciones. La primera, f, que va de z3z en z, de manera que f de la clase de m es m. Veamos que no está bien definida. Tenemos que tomar dos clases de equivalencia en el conjunto de salida y ver que sus imágenes son iguales. Pues voy a tomar, por ejemplo, la clase del 0, que es igual a la clase del 3 en z3z, porque 0 y 3 están relacionados porque su diferencia es un múltiplo de 3. Y vamos a ver si sus imágenes son iguales. F de la clase del 0 es 0 y f de la clase del 3 es 3. Estos dos elementos son enteros distintos, por tanto, la imagen depende del representante. Y esto no es una función. Una misma clase tiene dos imágenes diferentes. No está bien definida. Vamos al apartado B. Vamos a definir una función f que va de z3z en R, dada por f de la clase de equivalencia de m. Esto es el coseno de 2pi m partido por 3. Vamos a ver si está bien definida. Tomamos una misma clase de equivalencia con dos representantes diferentes. La clase de m1 igual a la clase de m2 en el conjunto cociente z3z. Que estas dos clases de equivalencia sean iguales quiere decir que m1 menos m2 es un múltiplo de 3. Y si despejo de aquí, m1 es igual a 3k más m2. Esto por una parte. Nos preguntamos si f de la clase de m1 es igual a f de la clase de m2, que esto es lo que debería pasar para que la función estuviera bien definida. F de la clase de equivalencia de m1 es el coseno de 2pi m1 partido por 3. Pero ahora, como m1 es 3k más m2, lo cambio y me queda el coseno de 2pi por 3k más m2,
y todo partido por 3. Hago cuentas arriba, esto es el coseno de 2πk más 2πm2 partido por 3. Si separo la suma en dos fracciones, me queda que esto es el coseno de 2π por 3k partido por 3 más 2πm2 partido por 3. Pero 3 partido por 3 puedo simplificarlo y esto es 1. Voy a poner primero el segundo sumando, esto es el coseno de 2km2 partido por 3 más 2kπ. Este 2πm2 partido por 3 es un ángulo alfa, no, el que sea. Pero 2k por pi es 2pi, que es una vuelta entera, 2pi radianes son 360 grados, multiplicado por k estamos dando vueltas completas. Y el coseno es el mismo si damos una vuelta completa, o 2, o 3, o 4. Por lo tanto, esto en realidad es el coseno de 2πm2 partido por 3, que es justo f de la clase de m2. Hemos partido de que teníamos la misma clase con dos representantes distintos y hemos llegado a que f de la clase por el primer representante es igual que f de la clase con el segundo representante, que es lo que debe ocurrir para que f esté bien definida. Concluimos entonces, pues que f está bien definida. Vamos a hacer un ejemplo más. En este ejemplo vamos a tener un conjunto cociente tanto en la salida como en la llegada. Consideramos esta función, f de los enteros módulo 4 a los enteros módulo 2. De manera que la clase de m módulo 4 lo lleva a la clase de m módulo 2. Apartado A, vamos a probar que está bien definida. Tomo la clase de m1 módulo 4 igual a la clase de m2 módulo 4, en los enteros módulo 4. O sea, la misma clase con dos representantes distintos. Esto significa que m1 menos m2 es un múltiplo de 4. O lo que es lo mismo que m1 menos m2 es 2 por 2k. O sea que también es un múltiplo de 2. Esto pertenece a 2z. Y por definición de la relación de equivalencia de los enteros módulo 2, eso significa que la clase de equivalencia de m1 en z2 es igual a la clase de equivalencia de m2 en z2. Pero justo lo primero es f de m1 en z4 y lo segundo es f de m2 en z4 y son iguales. Hemos tomado una misma clase de equivalencia con dos representantes distintos en los enteros módulo 4 y hemos llegado a que sus imágenes por f son la misma en los enteros módulo 2. Esto prueba que f está bien definida. Vamos al apartado B. F es sobreyectiva. Tenemos que tomar un elemento en los enteros módulo 2 y ver que viene de un elemento de los enteros módulo 4. Tomamos la clase de m en los enteros módulo 2. Como es una clase de equivalencia, no es vacía. Aquí pone distinto de 0, no, distinto de vacío es en realidad. Pues existe un m0 en esa clase de equivalencia. Y de hecho, como está en la clase de equivalencia, están relacionados y por tanto la clase de m0 y la clase de m son la misma en los enteros módulo 2. Vamos a calcular f de la clase de m0 módulo 4. f de la clase de m0 módulo 4, por definición, es la clase de m0 módulo 2. Pero por la igualdad de arriba, esto es la clase de m módulo 2. Pues ya está, hemos encontrado un elemento cuya imagen es la clase que hemos elegido en los enteros módulo 2. Esto demuestra que f es sobreyectiva. Y por último, apartado C, vamos a ver que f no es inyectiva. Tendremos que encontrar dos elementos distintos que tengan la misma imagen. Vamos a tomar, por ejemplo, la clase del 0 módulo 4 y la clase del 2 módulo 4. Estas dos clases son distintas en los enteros módulo 4 porque 0 no está relacionado con 2 ahí, ya que 0 menos 2 no es un múltiplo de 4. Y ahora vamos a hacer las imágenes. f de la clase del 0 módulo 4 es, por definición, 0 módulo 2. Y f de la clase del 2 módulo 4 es 2 en módulo 2. Pero ¿qué ocurre? Que estas dos clases en los enteros módulo 2 sí que son la misma. ¿Por qué? Porque 0 menos 2 es menos 2, que está en 2z, es un múltiplo de 2. Tenemos dos elementos distintos en el cociente que tienen la misma imagen. Por lo tanto, f no es inyectiva.